¿Cuántos se sienten? A ver, amado pueblo de Dios, ¿cuántos están alegres de estar hoy en la presencia y en la casa de nuestro Padre? Amén. Amén. Hoy nos alegramos porque tenemos un día más. Hoy venimos a compartir la hermosa palabra del Señor Dios Todopoderoso. Y te invito a que no te distraigas en esta hora, ya que el Señor ha traído una palabra, pero una palabra poderosísima para su pueblo. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia, si la tienes en el teléfono, préndela, pero conéctate con lo que hoy vamos a leer, con lo que hoy vamos a averiguar, lo que dice la palabra de Dios. Y vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Vamos al capítulo 15, versículo 58. Amén. Y hoy quiero ministrar bajo un tema que nos va a dar una buena enseñanza para permanecer en los caminos del Señor y para permanecer en la cobertura. Primera de Corintios 15, 58. Y el tema con el que quiero ministrar es los 4 no para permanecer bajo la cobertura de Dios. Quiero que prestes atención porque Dios a veces nos dice no. Y los no de Dios son para bendición. Los no de Dios son para protección. Los no de Dios es para cuidado de sus hijos. Muchas veces nosotros no entendemos los no y nos molestamos. Es como cuando nuestros padres nos dicen que no hagamos tal cosa y nosotros la queremos hacer y no obedecemos a nuestros padres. ¿Qué sucede cuando nosotros desobedecemos al no de nuestro padre? Siempre va a traer una consecuencia. Siempre va a traer un resultado no grato para nuestras vidas. Pero en esta tarde les quiero hablar sobre los 4 no para permanecer bajo la cobertura de Dios. Y el texto en 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Quiero que lo volvamos a leer y quiero que prestemos atención en lo que estamos leyendo, porque aquí hay 2 palabras claves muy importantes para nuestra permanencia en la cobertura de Dios. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes. Fíjense que la primera palabra que el apóstol Pablo nos dice aquí es firmes. Y constante. La segunda palabra que es subrayado es constante. Continúo y dice: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, muchas veces nosotros no somos constantes, pero tampoco estamos firmes. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de crecer en la obra del Señor. Y dice siempre, no dice algunas veces. Nosotros no podemos ser fluctuantes en las cosas del Señor. Hoy creemos, mañana no. Hoy, como me fue bien, Dios es todopoderoso, pero como mañana, pasado mañana no me fue como yo quise, entonces ya yo no quiero seguir caminando. Entonces me retrocedo, me avanzo o simple y llanamente dejo de creer y dejo de caminar. Pero fíjate que aquí el apóstol Pablo nos da también una advertencia muy importante. Dice:
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces nosotros no vemos el progreso de lo que estamos haciendo, pero el apóstol Pablo dice que lo que estamos haciendo no es en vano, sobre todo si es para el Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor y aunque no veamos ese crecimiento, nosotros empezamos a caminar, empezamos a avanzar. Va a llegar el momento en que cuando tú te detienes de tanto avanzar, tú vas a mirar atrás y vas a decir: tanto he caminado, tanto he recorrido. ¿Sabes por qué? Porque una vez que empiezas a creer, cuando tú caminas y vas caminando por fe, vas a llegar a donde tú quieres ir, porque el Señor te está bendiciendo. Una, porque eres constante; otra, porque estás firme en la promesa del Señor, y sobre todo que tú estás trabajando para un Dios todopoderoso, y todo lo que estás haciendo no se va a quedar en solamente hechos, en solamente palabras, sino que van a venir hechos y resultados de lo que tú estás haciendo para el Señor. O sea que no estás perdiendo el tiempo como muchos dicen. ¿Qué voy a hacer yo para la iglesia si no veo progreso? El progreso no lo ves es porque tú no estás avanzando. Simplemente piensa que tú estás avanzando y lo que estás haciendo es moviéndote, pero en el mismo sitio, y resulta ser que sin avance no hay progreso. Con movimiento tú no haces nada. Tienes que avanzar, tienes que caminar, tienes que pasar los obstáculos, pero muchas veces nosotros, por no ver el resultado que nosotros queremos ver de inmediato, entonces quiere decir que nos decepcionamos. Y en los caminos del Señor, ¿sabes qué? El resultado no es de un día para otro, al menos que el Señor lo decida y lo quiera hacer. Pero eso depende del hambre y la sed con la que tú busques al Señor. De qué manera, con qué ímpetu, con qué intención lo estás haciendo. Porque fíjate que la palabra de Dios dice que con un corazón contrito y humillado el Señor no rechaza. Pero si estás viviendo con un corazón no disponible para el Señor, solamente por vanagloria, ahí no vas a ver resultados. Y lamento decirte que muchas veces nosotros los cristianos venimos con una mala intención, creyendo que es la mejor para que Dios nos bendiga. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que estar firmes y constantes. Y estas dos palabras son muy importantes para toda la vida de un cristiano. Y estas dos palabras yo las puedo resumir en una sola: firme y constante es permanecer. Porque si tú no permaneces, no puedes ver el resultado. Si tú no estás allí fiel y firme en las cosas del Señor, no vengas a decirme que has perdido tu vida yendo a una iglesia y el Señor no te ha bendecido. No has perdido tu vida. Lo que pasó fue que no fuiste constante, no te quisiste responsabilizar, no quisiste actuar, no quisiste salir y dejar la cobardía. Querías que todos te lo hicieran y tú no hiciste nada para que el Señor se pudiera manifestar en tu vida. Porque el Señor, ayer hablábamos de un punto donde dijimos: los talentos y los dones son irrevocables. ¿Qué estás haciendo con los dones y los talentos que el Señor te dio? ¿De qué manera los estás utilizando? ¿Cómo lo estás proyectando? ¿Cómo le estás haciendo al reino de Dios con lo que el Señor puso en tus manos? Y el punto es que quiero que el Señor me dé, el Señor me dé, el Señor me dé, pero resulta ser que no me paro a orar, no me paro a hacer un ayuno, no me detengo a decir: Señor, ¿de qué manera yo te puedo agradar? Entonces no podemos ser cristianos domingueros nada más. No podemos decir: soy cristiano porque el domingo voy para la iglesia, porque el domingo yo llego y sirvo, porque el domingo yo llego y adoro, porque el domingo yo soy el ujier. Pero ¿qué estás haciendo de lunes a sábado? ¿Qué le estás dando al Señor de lunes a sábado? ¿Sabes qué? No podemos ser ese tipo de cristianos. Tenemos que permanecer fiel y firme. No importa que tus ojos en esta tarde te vengo a decir que no has visto lo que tú quieres ver.
pero mientras tú avances, mientras tú camines, pero por sobre todo seas firme y permanezca, no importa los vientos que vengan contra ti, porque hemos recibido vientos contrarios. Hemos recibido ataques del enemigo, se nos han cerrado las puertas, la gente se va para otro lugar a buscar lo que aquí realmente hay, pero lo van a buscar en otro lugar, lo que ellos quieren recibir. Y resulta ser que el ser humano, lastimosamente, el cristiano, siempre anhela el materialismo. Es que yo quiero una casa, es que yo quiero un carro, es que yo quiero que me ayuden, es que yo quiero que me den. Pero ¿qué le estás dando tú al Señor realmente? El hombre te puede dar muchas cosas, pero eso es de la mano del hombre. Lo que Dios te va a dar es mucho mejor si permaneces firme y constante en el servicio del Señor. Es una pena decir que hay cristianos en las iglesias que solamente están pendientes de que se les dé, pero no hacen nada por salir de donde están. Y cuando no reciben, nos enfriamos, nos decepcionamos, nos vamos para el mundo otra vez. Y de eso les quiero hablar. Porque ya que vivimos un tiempo en el mundo y disfrutamos las cosas del mundo, y hoy estamos acá en la casa del Señor y tenemos años caminando con Dios, los que tenemos años, los que tienen años, los que tienen meses, los que tienen tiempo. Si yo te digo en esta tarde que compares lo que obtuviste, lo que viviste, lo que recibiste mientras caminabas en este mundo natural, pecaminoso, viciado, a lo que hoy en día estás experimentando en el amor de Dios, en las misericordias de Dios. Yo te digo que compares esos dos mundos, porque para mí son dos mundos. ¿En qué mundo te quedarías? ¿En qué lugar podrías estar? Cuando nosotros conocemos a Dios y experimentamos el amor de Dios y lo sobrenatural de su amor, y comparamos lo que vivimos en el mundo, que no se define sino que en pecado, inmundicia. Para no alargar el cuento, cuando tú vives en la presencia de Dios, lo que recibes es amor, bendición, paz, gozo y sobre todo sobreabundancia. Hay algo que se llama protección de Dios, porque el Señor dice: cuidado de aquel que se meta con uno de mis hijos. Quiere decir que aunque tú andes caminando por un valle de sombra y de muerte, dice su palabra que no debemos de temer, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, si nosotros hoy estamos acá y conocemos al Señor, ¿por qué dudamos? ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué nos tambaleamos? ¿Por qué dudamos? Quiere decir que Jesús no está en tu barca. Quiere decir que aún tú no has dejado que el Señor sea tu primer amor. Aún tú no has permitido que el Señor haga una reestructuración, una transformación, un cambio de tu vida. Porque yo he escuchado gente que dice: no, desde que llegué a los pies de Cristo Jesús, mi vida dio una vuelta de 360 grados. Quiere decir que quedaste donde mismo. Porque si tú das una vuelta de 360 grados, quedaste donde mismo. Cuando tú llegas a los pies del Señor y dices: mi vida cambió y cambié el rumbo y cambió mi vida, y entonces quiere decir que camino hacia donde el Señor me mandó y no sigo de donde vengo. ¿Sabes por qué? Porque Él ha cambiado mi dirección, mi curso. Él ha cambiado todo lo que en mí había. Él cambió mi tristeza en gozo. Entonces, ¿por qué habemos cristianos afligidos? ¿Por qué habemos cristianos derrotados? ¿Por qué habemos cristianos que estamos sin un solo euro en el bolsillo?
¿Por qué habemos cristianos que no tenemos paz, gozo? ¿Por qué habemos cristianos que tenemos conflicto? Y si no tenemos conflicto, nos paramos frente a un espejo y nos miramos y peleamos con nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque aún no ha habido un nuevo nacimiento y una nueva transformación, pastora. Porque cuando tú naces de nuevo, ¿sabes qué? Todo lo que pueda pasar a tu alrededor se va. No te importa el que te envidie, no te importa el que te ofenda. ¿Sabes por qué? Porque a ti la ofensa de la palabra de un hombre, eso a ti no te hace daño. Acuérdate y recuérdate que tienes a un Dios poderoso que te protege, que te guarda, que te cuida. Deja que el enemigo hable lo que quiera hablar, porque contra ti no va a llegar palabra. ¿Me estoy haciendo entender? No va a llegar. Entonces quieres pelear en tu fuerza, quieres pelear en tu habilidad. No, Señor. Deja que Dios se encargue de todo. Deja a Dios que haga su voluntad y que Él haga su obra. No le digas, Señor, ponme donde hay, de lo demás me encargo yo. ¿Por qué tú le vas a dar órdenes al Señor? El Señor te va a poner a donde tú no quieres estar, pero ahí es donde tú vas a brillar, ahí es donde tus dones y tus talentos se van a multiplicar y tú vas a avanzar y a crecer. Pero tú todavía no te has creído lo que Dios ha puesto en ti. Mientras tú no creas quién eres en Dios, déjame decirte que vas a estar en movimiento, pero no vas a estar en progreso. Y uno de los puntos, de los 4 no que te vengo a decir, para que estemos y permanezcamos bajo la cobertura de Dios, el primero es: no temas ni desmayes. Y el problema es que tenemos miedo, tememos y desmayamos. Entonces, para que eso suceda, para que eso no suceda, ¿cuáles fueron las 2 palabras que le dije al principio? Que tenemos que aplicar en nuestra vida, que lo dice el libro del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice? Tenemos que estar firmes y constantes. Resumidas cuentas, es permanecer. Ahora yo te quiero preguntar antes de avanzar, ¿por qué si Jesús estaba en una barca y sus discípulos estaban con él y había una tormenta y había vientos? Quiere decir que en la barca entraba el agua. Quiere decir que la barca se movía impetuosamente porque las aguas se movían y había un viento. Ahora, si eso sucedía, ¿por qué Jesús dormía? Como que si estuviese durmiendo en una cama quincalla en un hotel 5 estrellas. ¿Por qué? Él no tenía temor. Él no tenía miedo. Al contrario, los que estaban a su alrededor sí tuvieron miedo. Pero sucedió algo allí muy importante, que cuando vieron que ya ellos, en su habilidad, en su experiencia como pescadores, porque ellos tenían que tener habilidades buenas, de izar las velas y de vaciar las barcas para que no se hundieran, cuando ya no pudieron más, reconocieron que ahí estaba el que los podía salvar. Jesús puede estar en tu casa, pero aún no lo has reconocido. Jesús puede estar en tu corazón, pero aún no lo has despertado. Por eso que nosotros tememos. Por eso es que desmayamos. Por eso es que nosotros muchas veces nos quedamos. Y ahí está el punto. Quiero que vayamos al libro de Crónicas. Primera de Crónicas 22:13. Y mira lo que dice este pasaje, que es muy importante. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Yahweh mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Y el primer punto que yo le estoy entregando en esta tarde para permanecer bajo la cobertura de Dios es: no temas ni desmayes. Pero fíjate que acá
hay una serie de mandatos, diría yo, que están muy claros. Porque el Señor dice que serás prosperado. Que serás prosperado. El Señor dice, yo quiero que tú prosperes. En el libro de Crónicas. Serás prosperado. Pero fíjate que aquí tienes que tener mucho cuidado en la forma en la que el Señor te va a bendecir, porque eso es responsabilidad tuya. Dice, si cuidas de poner por obras y estatutos y decretos que Yahweh dio. ¿Qué te ha dado Yahweh a ti para que tú tengas que cuidar? ¿Cuáles son esos estatutos y esos decretos para tu vida? Aún no lo has reconocido, aún no lo has visto. Entonces escudriña la Escritura, ve a la presencia del Señor y dile que te revele para tú poderlo cuidar como algo precioso. Pero más adelante dice, esfuérzate. O sea que eso me da a entender a mí que si yo no me esfuerzo, yo no puedo obtener una recompensa, yo no puedo obtener un premio, yo no puedo obtener lo que quiero, porque no me estoy esforzando. Cuando hay una competencia, tú sales con la intención de correr y de llegar primero. No importa que sean 42, 85, 100 kilómetros, tú en algún momento te sentiste capacitado para entrar a esa competencia hasta llegar a la meta. El punto está que ponte que no llegues de primero, de segundo o de tercero, que es donde hay premio. El punto está en que aunque hayas llegado de 50, tú cruzaste la meta porque te esforzaste y supiste lo que te costó llegar en el puesto 50. Pero cuando tú pasas ese esfuerzo, tú dices, tengo que prepararme más, tengo que mejorar mi técnica, tengo que hacerlo mejor, y por lo tanto cuando venga otra competencia o cuando yo sepa que hay otra competencia, mientras eso suceda, yo me estoy preparando. Cuando tú te estás preparando en la intimidad, cuando tú te estás preparando porque en tu trabajo hay oposición, cuando tú te estás preparando porque aún dentro de la congregación tu hermanita te da zancadillas, tú te estás preparando, ¿sabes qué? Vas a llegar porque te has esforzado. El problema está en que cuando en el trabajo me hace la vida imposible, la hermanita de la iglesia me da zancadilla. Ah, no, en la iglesia no hay amor, yo me cambio de trabajo y ya. Tuviste miedo, tuviste temor. Y esa es la batalla que todo cristiano tiene. Esos son los problemas que nosotros enfrentamos y que nos hacen desmayar. Amén. Y eso es lo que nos lleva a rendirnos lastimosamente y nos apartamos de Dios. Porque tememos y desmayamos. El punto número 2 que les quiero dar en esta tarde es: no te canses de hacer el bien, que es lo que más duele. ¿Cómo duele que nosotros hagamos el bien y a nosotros nos paguen mal? ¿A cuántos nos ha pasado que nosotros ayudamos y ayudamos y ayudamos, y lo que viene de contrario, lo que viene de vuelta, no es lo que nosotros esperamos? Pero el Señor nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Veamos lo que dice el libro de Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos. Pero nosotros como humanos nos cansamos. ¿Y por qué yo voy a hacer el bien? ¿Por qué yo voy a seguir siendo el manso? ¿Por qué yo siempre voy a seguir así? Pero fíjate que el apóstol Pablo nos dice acá que si no desmayamos, con el tiempo vamos a cegar. ¿Y sabes qué es cegar? Es recoger, es recibir, es obtener. Cuando tú estás haciendo el bien, a ti el Señor no te está preguntando si se lo estás haciendo a quien te hizo mal. El Señor te está diciendo: no te canses de hacer el bien, porque yo te he dicho que hagas el bien. Porque haciendo el bien, el Señor se congracia de nosotros, se agrada de nosotros y nosotros empezamos a recibir, porque no hemos desmayado. Pero como leímos en Primera de Crónicas, nosotros vamos a ser prosperados, pero tenemos que cuidar. Entonces vamos a dar lo que en nuestro corazón hay.
vamos a dar lo que nosotros tenemos para dar. Porque si nosotros hemos recibido del Señor gracia, amor, paz y gozo, ¿por qué nosotros no podemos recibir y dar lo mismo? O sea, que nosotros somos jueces de lo que nos pasa y de lo que nos hacen a nuestro alrededor, cuando la palabra de Dios dice que el único juez de justicia es Él. Pero queremos hacerlo por nuestras manos, queremos pelear por nuestras manos, queremos que todo se haga como nosotros queremos. Pues déjame decirte que no estás en el nivel. Tu punto está en creer y obedecer. Porque muchas veces creemos que todo lo que estamos haciendo para agradar a Dios con nuestra vida no está dando resultado, no está dando fruto. ¿A cuánto nos ha pasado que hacemos y pensamos que no está dando fruto? Que nuestras circunstancias no están mejorando ni están cambiando. ¿Y sabes qué pasa ahí? Que eso es lo que el enemigo nos hace creer. El enemigo te hace creer de que tú estás perdiendo tu tiempo aquí en la congregación, en la casa de Dios. Y por eso fue que te pregunté ahorita, si tú pudieses ver lo que hacías antes, vivías antes, en el estado que estabas antes, a lo que haces ahora, ¿qué punto escogerías? ¿Dónde te quedarías? Es muy importante. Es muy importante reconocer que antes nosotros vivíamos en pecado. Yo me recuerdo que nuestra casa era blanca como la leche porque la habíamos pintado de blanca y nosotros no estábamos caminando con el Señor para esa temporada, para ese tiempo. Y una vecina de nosotros que era cristiana o es cristiana, no sabemos todavía, no sé si ella seguirá en los caminos del Señor, pero ella fue a visitarnos un día y le dijo a mi esposa: tu casa está blanca pero se ve oscura. O sea, tenía el color blanco, pero la atmósfera, lo que operaba en nuestra casa, hacía que hubiese oscuridad. ¿Y sabes por qué ella veía eso? Porque ella andaba en luz, caminaba con el Señor y nosotros no. Nosotros andábamos caminando en la brujería. Y nuestra casa tenía un altar en ese tiempo. Hasta que llegó un día y mi esposa reconoció al Señor Dios Todopoderoso. Y a partir de esa fecha, nuestra casa cambió la atmósfera. Entonces, cuando tú te das cuenta que caminando con el Señor cambia la atmósfera, cambia el estado de tu corazón y de tu vida, entonces debemos de saber que es importante y que es hermoso caminar con el Señor. Por eso, quiero decirte que el Señor no se cansa de que nosotros hagamos lo bueno. No importa que las personas no nos paguen como nosotros queremos que nos paguen. Esa es la condición de su corazón. La condición de su corazón es que ellos paguen mal. Pero la condición de tu corazón es que tú hagas el bien porque el Señor te dijo que lo hiciera. Y sobre todo dice, no te canses de hacer el bien. Hazlo en todo momento y en todo tiempo. Porque eso es el testimonio de que nosotros como cristianos debemos mostrar. En todo momento. Quiero decirte que hay otro punto, y este punto me gustó mucho, y es no vuelvas atrás. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas que vivieron y anduvieron por mucho tiempo caminando con el Señor y por alguna circunstancia que vivieron dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del núcleo familiar, dentro del núcleo laboral, por algún problema ellos regresaron o se salieron debajo de la cobertura de Dios? Y por eso que este punto yo lo puse así: no vuelvas atrás. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no tiene nada nuevo que ofrecerte. Cuando tú vuelves otra vez al mundo donde tú vivías o a lo que hacías, te vengo a decir que el enemigo no tiene nada nuevo que ofrecerte. Nada.
Quiero que vayamos al libro de Proverbios 30:30. Y dice, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Fíjate que aquí el rey Salomón nos da una enseñanza. Y si nos ponemos a ver en el mundo animal, ¿cuál es el animal más fuerte de la selva? El animal más fuerte de la selva es el elefante. Pero, ¿por qué al león se le dice el rey de la selva si no es el más fuerte? Qué curioso, ¿no? Al león se le llama el rey de la selva porque él no tiene miedo de ir al frente a atacar. No se está viendo el tamaño ni la longitud de la presa con la que él se va a alimentar. Él lo único que sabe es que miró su objetivo, lo calculó, corrió y atacó. Y aunque de los leones reciben ataques, ¿sabes qué? Reciben cornadas de búfalos, reciben cornadas de otros animales. Ellos, aunque reciban cornada, aunque reciban golpes, aunque reciban ataques, ellos siguen al frente. ¿Por qué? Porque no tienen miedo. Cuando tú te sientes capacitado, te sientes empoderado o cuando realmente lo estás, ¿sabes qué? Tú no vuelves atrás por nada, porque a ti te escogió, te llamó el Dios Todopoderoso. Y aunque el enemigo quiera venir a atacarte con lanza y con jabalina, déjame decirte que tú puedes contraatacar al enemigo porque tú vas en el nombre de Dios de los ejércitos. Es Dios el que te va a dar la victoria. Ejemplo lo tenemos con David y Goliat. David medía 1.50, Goliat medía 4 metros de altura. Había una diferencia de tamaño, de habilidad. Goliat era un hombre guerrero. Se preparaba para la guerra. Era cruel. David estaba preparándose con osos y leones, cuidando las ovejas de su padre. Pero ¿sabes qué? Cuando él se enfrentó a ese gigante llamado Goliat, él agarró 5 piedras. ¿Pero por qué agarró 5 piedras si nada más era un solo gigante? ¿No se han puesto a preguntar por qué hizo eso? Hay una razón. Hay mucha gente que dice, no, porque son los 5 ministerios. No, esa no es. Era porque cuando él estaba frente a Goliat, detrás de Goliat habían más gigantes. Habían otros gigantes esperando. Lo que no sabían los gigantes que estaban atrás tuyo, atrás de Goliat, perdón, era que delante de Goliat estaba el que te protege. Está el que te cuida, está el que te da la victoria, está el que te entrega a los enemigos en tus manos. Eso era lo que ellos no sabían. Y David se preparó. ¿Dónde se preparó David? Donde nadie lo veía, donde nadie lo vio. No necesitamos prepararnos delante de nadie para que nos digan, ¡wow! ¡Qué bonito! Intercede y ora la hermana. Porque David se preparó cuidando las ovejas. Él era un simple pastorcito para su familia. Imagínate cómo lo denigraban. Un simple pastorcito por allá. Era el único que lo tenían desechado. Dicen algunos estudiosos que dicen que David era hijo de Elí, pero con otro fuera del hogar. Eso es lo que dicen. Por eso a él lo tenían así. Pero fíjate que él nunca se detuvo frente a ese gigante. ¿Por qué? Porque ahí no hubo una guerra ni de piedra ni de espada. Hay una guerra de dioses. Porque Goliat le dijo, te conjuro por mis dioses. Y David dijo, así es la cosa.
Yo vengo en el nombre del Todopoderoso, que es uno solo y va a poder y te va a quitar. Y sé que en esta hora yo te voy a cortar la cabeza y te la voy a entregar a los enemigos. Cuando tú sabes que tú vas en contra de tu enemigo, en el nombre poderoso de Jesús, ¿sabes qué? Tú le vas a cortar, lo vas a desmembrar y vas a obtener la victoria. Pero cuando ves una gripecita, enseguida te asusta, te da miedo. Pero la palabra dice que Él no te ha dado a ti espíritu de cobardía, sino de poder. Yo les quiero comentar algo que solamente Liliana y yo sabemos. Mientras vivíamos donde vivíamos anteriormente y donde no vivíamos, de donde vivimos ahorita, ¿verdad? Donde vivíamos anteriormente y donde vivimos ahorita, de madrugada yo peleaba con los demonios. Peleaba. Los demonios me agarraban la cara. Yo sentía que me la iban a aplastar y yo ahí peleaba. Y me querían dejar inmóvil. Y yo clamaba la sangre de Cristo. Y me paraba a la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana a pelear con los demonios. Y se iban. Y en ningún momento yo dije, no, yo no sigo aquí porque no. El Señor me dijo a mí, tu lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra seres espirituales. Y aquí estoy. Y no vuelvo atrás por nada. Y no vuelvo atrás por nada. Mira, hay una alabanza que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos ha dado libertad. Él ha hecho que podamos dejar atrás todo aquello que estaba destruyendo nuestras vidas. Vamos a decirle a la adoradora que la busque. No sé cómo se titula. Yo la copié de algo que me salió en estos días y la guardé. ¿Y de qué nos sacó el Señor? Fíjate, nos sacó de vicios, de adicciones, de relaciones dañinas, de adulterio, fornicaciones. Cuando el Señor a ti te quiere bendecir y hay relaciones que te dañan tu vida, el Señor te las quita. Te vengo a decir que todo lo que te perjudica a ti, el Señor te lo va a quitar. Llámese quien se llame, sea quien sea, si es una relación dañina, tóxica, que no te conviene, el Señor te lo va a quitar. El Señor te va a dejar a tu lado a esa persona, a ese compañero, compañera, a ese amigo, esa amiga, que realmente te va a decir, escala, que yo te ayudo, sube, que después que estés arriba me das la mano para yo subir. Por ahí hay personas que están esperando de que tú le des la mano y después que estén arriba se olvidan de ti. Hay personas, y existen actualmente, que lo hacen. Lo he vivido en carne propia en estos últimos días. Pero ¿sabes qué? Anteriormente yo me hubiese puesto enfogonado, molesto. Pero como sé que al enemigo hay que pagarle con el látigo de la indiferencia, entonces el demonio está ardido. Y que siga ardido. Que siga, porque no le voy a dar el gusto. Amén. Y quiero decirte, no vuelvas atrás por nada. Reconoce de dónde el Señor te sacó y aparta de tu vida lo que te perjudica. Y el cuarto punto, y con esto termino, dice, no dejes que tu corazón se impaciente y se llene de envidia. No dejes que tu corazón se impaciente y se llene de envidia. El Salmo 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y muchas veces nosotros decimos, y nos ha pasado y lo vivimos, ¿por qué es que yo soy un hombre de Dios? ¿Por qué es que yo soy un hombre cristiano? ¿Por qué es que yo trabajo y soy honesto, soy juicioso, soy legal en las cosas que yo hago? Pero resulta ser que yo veo al incircunciso, a ese que está a mi lado, al impío que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, y a él materialmente le va bien. Él tiene lo que yo quiero tener. Primero te estás llenando el corazón de envidia, porque lo que él está obteniendo es el fruto
de muchas cosas que a ti el Señor no te va a permitir que tú hagas. Esa persona puede estar robando. Esa persona puede estar haciendo un lavado de dinero. Esa persona puede estar haciendo cualquier cantidad de cosas que el Señor, cuando tú eres nacido de nuevo, no te va a permitir que tú lo hagas. Porque son riquezas ilícitas. El Señor te está dando a ti algo mejor que eso. Y son las bendiciones de Dios. ¿Y sabes qué? Va a pasar como le pasó a Lázaro y al rico. Te vengo a contar eso, es muy importante. Por eso te digo, no dejes que tu corazón se llene de envidia. Cuando Lázaro estaba todo leproso y todo llagoso, pasaba un rico y no le daba nada ni le hacía nada. Pero cuando mueren, el uno se va para el seno de Abraham y el otro se va para allá, para el lago. Y fíjate que el rico le dice: Señor, manda a Moisés que se moje la punta del dedo para que me lo pase en los labios. Y la respuesta que le dieron fue: tú ya obtuviste en vida todo lo que te querías tener. Lázaro, que padeció, ahora está en el mejor lugar. Entonces no te importa de que el impío, el incircunciso, esté viviendo en un Lamborghini, un Ferrari, tenga una casa en el country club. Aunque tú vivas en un piso, aunque tú vivas en una habitación, ¿sabes qué? Estás viviendo las bendiciones que Dios te ha dado. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Así que por lo tanto, no dejes que tu corazón se llene de envidia y de celos por lo que tus ojos están viendo. No lo permita, porque eso es lo que el enemigo quiere, distraerte. A veces eso nos da desánimo. Nos llena de desánimo ver que una persona está en una posición, y yo que le sirvo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es dueño del oro y la plata, yo quiero tener eso. A su tiempo, no desmayes, no te detengas, cree, avanza, sé firme, sé constante, permanece, camina, pelea la buena batalla, sigue adelante, sigue creyendo, ¿sabes por qué? Porque vas a tener lo que muchos no podrán tener en lo que ellos quieren tener. Y van a decir: ¿y ella qué estará haciendo? ¿Y él? Como están diciendo muchos por ahí. ¿Y qué está trabajando ese muchacho que está haciendo negocio? ¿Ah? Es que se va a comprar medio pueblo y es que vamos a mover la economía. Amén. Y es que lo vamos a lograr, ¿sabes por qué? Porque poderoso es el que está con nosotros. ¿Ah? Poderoso es el que está con nosotros. Y lo voy a testificar siempre. Aunque nosotros, ¿verdad? Nosotros hoy, este año, compremos una silla. Eso nos los dio Dios. Y el enemigo queda avergonzado. Y prepárate porque vienen más. Amén. Abre tus manos y lo recibo. Recibo las bendiciones de Dios para mi vida. Amén. Quiero decirte, quiero concluir con esto. Dice: para permanecer, para que tú y yo permanezcamos bajo la cobertura de Dios y seguir creciendo en su obra, necesitamos recordar estos 4 no de Dios que le acabo de decir. Y quiero que lo anotes, quiero que lo apuntes, ¿verdad? Y quiero que te vuelvas un evangelista en las redes sociales. Escríbelo y lo tiras para las redes sociales. 4 no de Dios para permanecer bajo su cobertura. ¿Y la primera cuál es? A ver, dice, a ver cuál es la primera. Alguien que me haya prestado atención. Y la primera es: no temas ni desmayes. La segunda es: no te canses de hacer el bien. La tercera es: no vuelvas atrás por nada. Y la cuarta: no dejes que tu corazón se impaciente y se llene de envidia. Siguiendo estos principios, podemos estar seguros de que nuestro trabajo en el Señor no será en vano y podremos permanecer
para ver las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Amén. 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 Lo creemos en el poderoso nombre de Jesús.